Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ciencias Informáticas, de la materia de Sistemas Distribuidos. En el tema de hoy a tratar es acerca de aplicaciones distribuidas basadas en el método de comunicación de tipo sockets en el entorno de programación de Python. ¿Qué es sockets? Los sockets se define como un concepto abstracto en donde dos aplicaciones interactúan entre sí a través de un protocolo para intercambiar datos. Los sockets se clasifican de varios tipos, pero básicamente los que se utilizan son los siguientes: sockets de flujo y sockets de datagrama. Los sockets de flujo se caracterizan por utilizar el protocolo de TCP. En teoría, asegura que los mensajes enviados al destino lleguen en el mismo orden en el que fueron enviados. Los sockets de datagrama. Este tipo usa el protocolo UDP. A diferencia del anterior, los mensajes pueden llegar en distinto orden en el que originalmente fueron enviados. El uso del socket. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el socket cliente y el socket del servidor son idénticos, es decir, es una conversación entre iguales. Normalmente el socket que conecta comienza la conversación enviando una petición o una señal de inicio. Pero eso es una decisión de diseño, no es una norma de los sockets. En el entorno de programación será en Python y la versión que utilizaremos es la versión 3. En Python contamos con una librería que contiene las clases y funciones para manejar un socket. La librería se llama socket. Comenzando importando la librería con la siguiente línea de código: import socket. El ejercicio a tratar es el siguiente, en el cual a través de un programa en Python se mostrará el resultado de la siguiente fórmula, en la cual mediante un número ingresado por el cliente se ejecutará el proceso en el lado del servidor, devolviendo al cliente el resultado. De acuerdo a este número ingresado, la fórmula aumentará. A continuación, se explicará el ejercicio en el entorno de desarrollo de Python. Aquí se presenta en Python el programa del servidor y el programa del cliente. En el servidor, en primer lugar, se va a importar lo que es el socket, que es el método de comunicación en Python. Se va a definir algunas variables, que es el IP y el puerto. Otra variable que va a contener la IP y el puerto de las variables anteriores. Otra variable en donde va a tener el número máximo de conexiones en este servidor, es el 10. Esta variable se va a crear y guardar en donde el socket va a utilizar el IPv4 y el TCP/IP. En la misma variable va a asignarle mediante el bin el puerto y el IP. En la misma variable también va a asignarle de que este servidor va a escuchar 10 conexiones con la variable que se ha creado anteriormente. Después de ejecutar, el servidor va a imprimir de que va a esperar conexiones en el IP y el puerto del mismo. Va a esperar de que un cliente se conecte y va a salir la IP y el puerto del cliente. Vamos al cliente, en donde vamos a importar asimismo el socket. Se va a declarar las variables que se han colocado en el servidor. En esta parte se ve que es diferente, pero es lo mismo que colocar localhost y esta IP. En la parte de acá vamos a configurar a que se conecte con el servidor. Se va a conectar así mismo que este programa va a utilizar socket IPv4 y TCP/IP. Esta parte de aquí, esta línea no debe ser diferente,
tiene que ser igual a la del servidor. Él se va a guardar en el cliente va a tener o va a conectarse en el IP, servidor y el puerto. Va a imprimir una cadena de texto en donde va a salir el IP y el puerto del servidor. También va a imprimir lo que va a realizar este programa. Por ejemplo, si el usuario ingresa el número 5, va a tener como límite el numerador 5. El 5 va a multiplicarse por 2 y todo eso le va elevado a la 5. En la parte de aquí va a tener un bucle en donde si el usuario ingresa un número menor a 0, va a repetirse. Si el usuario ingresa una letra, un espacio, también va a repetirse hasta que el usuario ingrese un número mayor o igual a 0. El 5, si el 5 se ingresa de manera string, se ingresa, este de aquí se lo convierte en entero y se lo guarda en la variable número. Número no debe ser menor a 0, como dije, se va a repetir si es menor a 0. Y si es letra, si es carácter, espacio, se va a repetir. Si esto no sucede, se va en la parte de acá, en donde si coloca el 5, el cliente envía ese 5, lo codifica y lo envía al servidor. El servidor lo recibe, este es el número de byte para codificarlo, lo decodifica y lo guarda en la variable datos. Datos va a ser impreso después. Y si el usuario ingresa un número, el número 0, el servidor le envía un mensaje al cliente con el mismo dato, lo codifica, cierra la conexión al servidor y lo envía en la parte de acá y lo recepta el cliente en este código. La respuesta es igual, lo guarda en respuesta, el cliente lo recibe, número de byte, lo decodifica, lo imprime y si la respuesta es igual a 0, cierra totalmente la conexión con el servidor. Y si esto no sucede, si coloca el 5, n es una variable en donde va a guardar el entero del dato, porque el cliente envía al servidor y ese número es de manera string. Para convertirlo en entero, se realiza de esta manera, se lo guarda en la variable n. Después se crean las variables que se van a utilizar en el for o en el proceso para llegar al resultado de la fórmula, que es esto, es un bucle en for, tiene el rango en donde el 1, 5 más 1 al 6, o sea, tiene un rango del 1 al 6, o sea, 5 veces se va a repetir este proceso. El numerador va a meterse cada vez 1, el denominador también, acá el denominador se lo toma y se lo multiplica por 2 y se lo guarda en la variable de n. Este es el resultado, en donde cada vez se va a sumar el resultado de cada ciclo. Se va a sumar, va a tener un resultado total, va a imprimirse, va a imprimir el resultado. En la parte de acá, el resultado se lo convierte de manera string y se lo guarda en la variable d. El servidor manda un mensaje, envía un mensaje al cliente en donde la variable d se lo manda de manera codificada porque solo admite string, la manera de enviar. Se lo codifica y se lo envía al cliente y lo recepta en respuesta. En la parte de aquí lo recepta el cliente y imprime la respuesta del proceso que se ha realizado en el servidor. Vamos a poner a prueba. En primer lugar, siempre se debe iniciar el servidor. El servidor está esperando una conexión en la IP y en el puerto del mismo.
vemos de que al momento de que se ejecute el cliente, automáticamente aparece la conexión con el cliente, la IP del cliente y el puerto del cliente. En la parte de aquí ingrese un número 0, cerrar conexión. Como hemos dicho anteriormente, es un bucle. Si ingresamos letras, ingresa, está validado. Un carácter, un número negativo, un espacio. Si se ingresa el 5, va a salir el resultado. Y va a seguir hasta que el usuario coloque un 0. Si el usuario coloca un 20, 4. Todo el proceso va a salir en el servidor. Y el resultado va a salir en el mismo, en el cliente. Porque se hacía más tedioso al momento de que el usuario tenga que recibir todo esto, estas formas en la pantalla. Y el usuario solamente quiere recibir la respuesta. Y si el usuario coloca un 0, se cierra la conexión con el servidor y se cierra con el cliente. Eso es todo. Muchas gracias.